Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Buenas, buenas. Hola, buen día. ¿De dónde me escriben? Hola, hola. De aquí desde España. ¿De dónde se están conectando? Vamos a esperar que se conecten las personas. Hoy vamos a hablar algo bastante interesante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Handshake. Bienvenido a esta comunidad, me encanta. Qué bueno que te guste estar aquí. ¿De dónde me escribes? Carlos Mora. De Colombia, de USA. Qué bueno, qué bueno. De todas partes estamos. Hola, Guli. Hola. Qué bueno, qué buenos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, de ver cómo las heridas de la infancia afectan nuestro presente, ¿no? Nuestra adultez. Desde Colombia, qué bueno, bienvenido, Andrea. Qué bueno. Vamos a darles unos minuticos a ver si más gente se quiere conectar. Qué bueno que hablen de otras partes, que se una a este en vivo. Por aquí todavía de día, en verano. Voy a hablar hoy de las heridas de las infancias, ¿vale? Hoy específicamente voy a hablar de la herida del abandono. Sin embargo, les quiero contar de que hay 5 heridas del abandono, 5 heridas de la infancia, que son el abandono, la traición, la humillación, la injusticia y el rechazo. Esas 5 heridas, todas personas las tenemos, solo que unas las tenemos en mayor o en menor proporción. Entonces, hoy voy a hablar la del abandono, con la experiencia que he tenido y todo lo que he experimentado. Voy a dar como unos tips para que ver en dónde está tu proporción, digámoslo de esa manera, con respecto a esta herida. Las heridas siempre, 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 todas las personas las concebimos desde la concepción, desde que ya estamos en el vientre de la mamá hasta aproximadamente los 8 años. Yo hice unas preguntas como un cuestionario para que ustedes mismos se respondan sí o no, ¿vale? No tienen por qué tener todas o las puedes tener todas. Bueno, no es que la más difícil de curar, yo pienso que todas, ¿sabes? Yo creo que después que hacemos conciencia de esta herida, creo que hay muchas cosas que se pueden acomodar y eso es lo bonito, que siempre hay posibilidades de hacerlo. Creo que cualquier cosa que sea que nos duela es lo que nos cuesta arreglar. Hola, hola. No precisamente tiene que ser esta herida la que pasa. Si a lo mejor la tienes en mayor proporción, tú sientes que te cuesta. Y es como todo, ¿no? Todas las personas, las cosas que nos cuestan, bueno, es porque las tenemos en proporción y de ahí tenemos que sacar una gran virtud y ese es parte del trabajo que venimos a hacer. Entonces, hice unas preguntas donde ustedes mismos se van a responder de un sí o un no, para que simplemente puedan saber más o menos en qué proporción las tienen ustedes ahorita en la adultez. Entonces, una de las preguntas las voy a hacer, espero que me escuchen y ustedes se respondan. ¿Te da miedo estar sola o solo? Y por eso prefieres mantener relaciones aunque no estén bien. Esa es la primera. La segunda, ¿te cuesta poner límites y expresar con claridad lo que realmente necesitas o deseas?
Aquí me preguntan, sí, por eso estoy aquí, porque tengo muchos complejos como autoestima. Bueno, cariño, estás en buen camino. Lo importante es que tú quieras hacer algo por ti. Voy con la tercera. ¿Tiendes a volverte muy dependiente emocionalmente de otras personas? Voy con la cuarta. ¿Sueles minimizar o exagerar lo que te sucede en ciertas situaciones? Y la última. ¿Frecuentemente sientes que los demás no te valoran ni te demuestran cariño? Entonces, estas respuestas se las tienen que dar ustedes y con esto ustedes van a saber qué tan marcada tienen esta herida en ustedes, dependiendo de la cantidad que te haya salido. A un sí o un no, con eso vas a poder saber si la tienes en mayor o en menor proporción. Vale, al final todos, quiero que sepan y lo vuelvo a aclarar, todos tenemos las 5 heridas de la infancia, solo que unas las tenemos en mayor proporción y otras en menos proporción. ¿Ok? No necesariamente tienes que tener todas, pero siempre son adquiridas en la infancia y obviamente, bueno, estas son las maneras, con estas preguntas es como se reflejan en nuestro presente, ¿vale? Solamente tenemos que hacer conciencia de cómo nos sentimos. Hay otras características que le puedo hablar sobre esta herida. Normalmente, es causada por el progenitor del sexo opuesto. Es decir, les explico. Yo como mujer, si tengo la herida del abandono, me la ocasiona, en este caso, mi papá. ¿Ok? Me la ocasiona mi papá. Y si yo soy hombre, esta herida del abandono es ocasionada por mi mamá. ¿Ok? Entonces, otra de las características, es que nos muestra una máscara de una persona dependiente emocionalmente. Te pongo el caso, voy a seguir con mi ejemplo como mujer. Vamos a suponer que mi papá trabajaba demasiado, era una persona ausente, no me mostraba cariño, o se divorció, o lo veo poco, o no conversaba conmigo. Hay muchos tipos de ausencia y ese tipo de situaciones son las que nos causan, es una de las tantas cosas que nos causa esta herida. Pongo el ejemplo, también incluso por el hecho de que papá, en este caso siguiendo el mío, que tu papá haya fallecido. El hecho de que él haya estado ausente hace sentir esta herida de infancia, del abandono, precisamente de la que estamos conversando el día de hoy. Otra, bueno, muchas veces a las personas se les refleja tristeza y la tristeza se le ve en la cara y no en la cara, yo diría realmente que es la energía, porque voy a seguir hablando de una mujer para que sea más fácil de entender, por lo menos yo, si no me maquillo, tú puedes ver mi energía y tú me puedes ver radiante, me puedes ver feliz. Pero normalmente esa energía, yo llamo energía porque bueno, es lo que siento, pero digamos apariencia, o que tú la ves apática, la ves triste, la ves decaída, es algo que se refleja. Normalmente, ¿ok? No quiere decir que todas las que estoy diciendo que sean así, ni que tengas que tener todas. Cabe aclarar. Simplemente, con la experiencia, te puedo decir que estas son las que normalmente son las que salen cuando tienes esta herida del abandono en mayor proporción, ¿vale? Bueno, la soledad es el peor miedo que puedes sentir. Hay muchísimas maneras de sentirse solo, ¿vale? Incluso puedes estar en presencia, no necesariamente tienes que estar solo físicamente. Tú puedes vivir con personas y sentirte solo. Y eso es una de las cosas que más le tienes miedo. Entonces, se ve mucho, porque esto hace, y también incluso se ve a la hora de ser dependiente de otra persona, que necesitamos que nos ayuden a tomar decisiones,
porque nos cuesta, o que siempre te den un consejo, o que siempre te den, sabes, como tú sientes algo y necesitas como una confirmación. Entonces, por eso normalmente estás triste y por eso es que hablo de la máscara de dependencia emocionalmente, porque necesitas a esa persona ahí para tú sentir, sabes, de manera consciente o inconsciente un complemento, pero necesitas siempre como ese apoyo, ese, sí, ese apoyo constantemente que esté ahí, porque incluso muchas de estas personas se sienten víctimas de las situaciones que está viviendo. Entonces suelen hacer más grande la situación que estén viviendo. Y es normal, ¿no? Es normal, pues parte de lo de que esta herida hace cuando la tienes en gran proporción. Sí, sí, de mucha validación, de mucha confirmación a la hora de tomar decisiones. Tú piensas algo y te gusta y siempre te gusta. ¿Te parece bien? ¿Te parece correcto? ¿Tú crees que está bien? Entonces le cuesta tomar decisiones por sí solo. Entonces, bueno, estas son las cosas con las que me he encontrado. También me he dado cuenta que las personas que tienen esta herida también tienen una postura, hablo a nivel físico, una postura como encorvada. Me he encontrado que son personas como de mala postura, hacia adelante, ¿sabes? Encorvadas. Entonces, también suele cuando tienen esta herida, tienen una voz no gruesa, es como si no estuviera desarrollada, por decirlo así, como de niña o niño, ¿sabes? Suele pasar. Bueno, dije antes, su emoción principal es la tristeza, es algo que lo irradia, que se muestra, indiferentemente de que se puede arreglar y todo, pero es su energía lo que irradia, es su tristeza. Cambia frecuentemente de estado de ánimo. También tengo aquí, ya dije lo de la postura. Y bueno, como dije, estas son algunos ejemplos con los que me he encontrado que hacen que tú tengas este tipo de herida de infancia. De las 5, hablé hoy de las heridas del abandono. No precisamente tienes que tener todas estas características, ¿vale? Simplemente que di algunos ejemplos, los más comunes, los que más se ven con las personas que traen esta situación. Te preguntarás, si son de la infancia, ¿cómo la puedo identificar? Te voy a dar ejemplos, por lo menos uno. Me ha llegado personas que tienen relaciones de matrimonio. Te voy a poner un matrimonio donde lo voy a escribir, lo voy a decir en voz alta. Sí, exacto, porque no se logran reconocer. No se dan el valor que ellos saben que tienen, pero lo niegan a nivel inconsciente. Sí, correcto. No nos damos cuenta cuando somos dependientes emocionalmente, no nos damos cuenta, ¿sabes? Una vez que ya tú tomes conciencia y te des cuenta que a lo mejor te cuesta tomar decisiones, es cuando ya empiezas, ¿sabes? Tu despertar o ya puedes empezar a hacer algo por ti. Y por lo menos hablo de mí. Yo tenía esta herida a una alta proporción, digámoslo de esa manera, era muy dependiente y de verdad que en este camino he logrado mucho donde he podido aprender, porque se aprende todo, ¿ok? Es reaprender a tomar decisiones solas, a considerar qué es lo que a mí me gusta y que si está bien o está mal voy para adelante, aprender a confiar en mí, en lo que uno siente, o sea, todo se logra, ¿sabes? Lo importante es saber identificar lo que estamos pasando para poder hacer algo. Eso es lo bueno, ¿ok? Mire, un ejemplo de esta herida fue, por lo menos hay personas que me llegan que tienen pareja y están mal con su pareja y resulta ser que todo ese reflejo o esa tristeza viene reflejada por su infancia, por todos los temas que vivieron con sus padres, y haya sido porque pues, estuvo ausente, que es lo que normalmente pasa, porque el padre no estuvo, porque el padre no le dio cariño, porque el padre no la atendió, porque siempre trabajaba. ¿Qué pasa? Muchas de las personas
cuando éramos pequeños, muchos, mi papá no está porque trabaja, ¿sabes? Desde temprano hasta tarde y no lo veo, o no me dio afecto. Entonces, se repercute de alguna manera en tu presente, en tu adultez. Es que se empieza a reflejar este tipo de herida. Entonces, lo que tenemos que tomar es conciencia de saber si nos cuesta tomar decisiones, si podemos estar solos, si te sientes tristes. Autoridades, maestros, padres no se sintieron escuchados, no se sintieron valorados en la escuela. Sí, total, sí, normalmente es así y les gusta y es una manera de expresarse, ¿no? De mostrarse, de sentirse escuchados, de que alguien lo atienda. Y es correcto, porque muchas veces quizás no fueron escuchados en sus casas y van a lugares donde ellos puedan expresar, donde puedan ser escuchados o atendidos, donde la gente le preste atención. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestro presente obviamente fueron cosas que nos faltaron, ¿vale? En la niñez. Entonces todas estas 5 heridas siempre las tenemos, siempre, siempre, siempre. O sea, son porque las tenemos desde nuestra concepción hasta los 8 años y no las podemos tener consciente solo hasta nuestra adultez, cuando lo que estamos viviendo es que podemos identificarlas. Yo tengo dificultades al entender esto. No sé a qué te refieres con dificultades. Yo pienso que deberías como que una de las primeras cosas es aprender a identificar cómo te sientes tú realmente, ¿sabes? ¿Cómo te estás sintiendo tú realmente? Que te preguntes, ¿ok? Si eres mujer, que te preguntes cómo me siento yo con la relación que yo tuve con mi papá. Y trata de recordar eventos, porque quiero aclarar algo, no precisamente tienen que ser malos, ¿ok? Simplemente busca recuerdos en ti de cómo fue tu infancia, de qué recuerdos tienes tú de tu papá o de tu mamá. Si eres hombre, recuerda o busca recordar cómo fue tu relación para poder identificar esta herida. Dices que nos volvemos codependientes, pero en realidad aprendí a ser independiente desde muy pequeña. Ok. No crecí con mis padres hasta los 15. Bueno, estuvo ausente. El hecho de estar ausente ya dice que está la herida. Ahora tiene que haber quizás más situaciones para poder identificar en qué proporción la tienes. Pero ya con lo que me estás diciendo, ya la herida la tienes, ¿ok? Ahora lo que tienes que saber es como que en qué proporción la tienes, pero ya eso marca algo. Porque a lo mejor te tocó ser independiente, pero tú no lo decidiste. Fue parte de lo que tuviste o has tenido que experimentar. Permíteme aquí seguir leyendo. Con mi madre estaba hasta los 4 y a mi padre lo conocí a los 15. Bueno, fíjate, si eres mujer, handshake. No sé qué eres porque no lo dice aquí, el handshake 2019, por eso no lo sé. Pero ya nada más con lo que dice, si eres en el caso de mujer, ¿vale? Fíjate, lo estás diciendo. No conociste a tu padre, estuvo ausente. Es como si hubiese estado fallecido. Incluso el hecho de estar fallecido ya está ausente. Entonces eso hace que tengas esta herida. Mi padre, no sé, por ser policía, no pudo estar en mi nacimiento. Él es el de la vieja guardia, no eran muy afectuosos, sí. Esto hace, hombre, qué bueno, bueno. En este caso, ok, si eres hombre, dices que con mi madre estaba hasta los 4. Estuviste hasta los 4 y a tu padre lo conociste a los 15. Pero en este caso, fíjate, estuviste hasta los 4 y todavía estabas en el crecimiento. Obviamente, hay que indagar, ¿ok? No pretendan de que yo pueda hacer un análisis con lo poco que vienen y me dicen aquí. Simplemente que con las experiencias que he tenido, digo lo que normalmente hace que esta herida la podamos identificar en nuestra vida, de que si la tenemos en mayor o menor proporción. El hecho de que tú hasta los 4 hayas estado con tu mamá, obviamente que esta herida, en el caso de handshake, obviamente, hace de que esta herida esté
porque hasta los 8 años estás, ¿sabes? Con esta situación, digámoslo. A ver, lo que te queda grabado en ese inconsciente que como niño lo puedas percibir, o cómo lo percibiste, o cómo te quedó en el inconsciente, ¿ok? Si no seguiste después de los 4 años porque te crió tu abuela, tu tía o con quien sea por la situación que haya sido, obviamente que sientes esta herida. La tienes porque sí, porque eras un niño, indiferentemente de que como adulto tú puedas entender, porque mi mamá se tuvo que ir de viaje, porque se fue del país, porque tuvo que trabajar. No importa la situación que sea, porque la entiendes como adulto, pero como niño la tenías que percibir o la tenías que recibir de la manera que fue y eras un niño y no la podías entender, ¿ok? Como la entiendes hoy en día. Como niño está bien que no lo hayas entendido, que simplemente esa herida se formó debido a esa situación que te tocó vivir como niño. No sé si se entiende. Lo que quiero que entiendas es que tú como niño de 4 años, ¿ok? Simplemente tú estás viendo, mi mamá no está. Mi mamá no está, me dejó. En el caso de Hansei, que estaba siguiendo el caso de él, por decirlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, como adulto, tú puedes entender es que mi mamá se fue de viaje o porque mi mamá me dejó, sea la situación que sea. Porque se fue a trabajar, porque se fue para otra ciudad, sea la situación que sea, esta herida está. Entonces, obviamente que te tocó ser independiente, te tocó, depende de las situaciones que hayas vivido, por qué hayan sido las razones, porque también todos tenemos nuestra historia de manera individual. O sea, esto es lo que comúnmente hay en las personas cuando está esta herida, pero todos tenemos situaciones distintas. Y entonces cuando tú identificamos esas creencias, quiero que sepas que se pueden cambiar, que se puede reprogramar, que puedes mejorar tu vida totalmente, simplemente haciendo conciencia de la situación. ¿Qué pasa cuando nos hacemos conscientes de las situaciones? Las podemos transformar. Empezamos a verlo desde otra perspectiva, no desde el dolor, sino entender qué es lo que yo vengo a aprender de esta situación, qué me viene a mostrar esta situación a mí. ¿Qué debo aprender? Bueno, quizás a perdonar a mi mamá, porque ella no sabía lo que estaba haciendo. ¿Ok? Sigo el ejemplo. Tengo que perdonar a mi mamá porque ella intentó hacer lo mejor posible, quizás para darme un mejor bienestar, pero bueno, tú como niño no lo tenías por qué entender. Y fue parte de lo que te tocaba. Entonces tienes que aprender a comprender para poderlo soltar, aceptar eso que te tocó vivir, ¿ok? Pero desde otro lugar, con compasión hacia ti mismo incluso. Voy a leer aquí, disculpen. Tus experiencias de niñez y adolescencia con el aislamiento, el rechazo, la humillación y la búsqueda constante de aceptación pudieron dejar una marca profunda. La conexión entre la falta, profunda con la conexión entre la falta de validez. ¿Cómo podemos sanar a ese niño? Oscar. Así es. A ver, se me empezó a escribir aquí. A ver, como acabo de decir, todos tenemos historias distintas. Todas. Es muy difícil poder decir algo preciso para una persona acá porque hay que indagar, hay que escuchar su historia para poder saber. Y lo que quiero que sepan es que con estas características que suelen tener esta herida, tú puedes identificar en dónde estás, ¿sabes? ¿Cómo? Tratando de recordar cómo fue tu infancia, cómo la viviste, haciendo conciencia de las cosas que te acabo de decir. Entonces, llévalas a ti de como que yo puedo tomar decisiones solo, yo me siento triste, cómo fue mi infancia, cómo viví con mi mamá, cómo viví con mi papá, para poder saber en dónde estás y estar en esa pregunta constante para que te empiecen a llegar, ¿sabes? Incluso recuerdos que te vayan haciendo entender tu infancia, porque a medida que tú vas en esa búsqueda haciéndote preguntas y vas concientizando, tú vas a poder empezar a ver cosas o a entender, porque solo el hecho de recordar y tomar conciencia de una situación ayuda muchísimo. Y el rechazo en tu vida personal podría estar formado de barreras que limitan de creer en ti mismo.
Sí, correcto. Lo que pasa hoy estoy hablando la del abandono. Porque bueno, a pesar de que muchas a veces se parecen, sí, efectivamente, pero hoy hablo específicamente de la del abandono. Como dije, hay 5 heridas de la infancia, solo es para saber en qué proporción tienes esta, de que te autoindagues tú mismo y puedas ver cómo te sientes contigo mismo, que evalúes tu presente, de cómo es, de si estás haciendo lo que quieres o necesitas a alguien, o si vives solo, si vives acompañado, ¿sabes? De saber identificar con estas cualidades, características que pude dar para saber cómo te sientes. Si de verdad sientes que la tienes, no sé, en alta proporción, digámoslo de esa manera. O a lo mejor sientes que, bueno, puedo hacer algo y a lo mejor concientizas de por qué situación estás y a lo mejor quieres transformar eso, ¿no? Eso es lo importante o es lo bonito de hacer conciencia de cualquier herida, ¿no? Esa es una manera de cómo aprender a autoayudarte, porque tenemos que aprender a escucharnos, aprender a identificar cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestras actitudes, cómo es la manera que estoy actuando. A lo mejor en cosas tan simples, para ir a un súper, por decir un ejemplo, te cuesta tomar decisiones a la hora de elegir cualquier producto, porque tú no eres la persona que haces mercado, pues siempre necesitas a alguien para ahí o es una persona que elija. O sea, hay muchísimas maneras de poder ver esta situación. Simplemente tenemos que prestar atención a lo que nosotros hacemos. O sea, siempre nos enseñaron a ver a las demás personas. Y en este momento, con la información que te estoy dando, quiero que aprendas, porque eso sería lo ideal, a que tú mismo te evalúes, a que tú mismo te veas y tú mismo te indagues y te busques de analizar para saber en dónde están tus emociones, de cómo estás actuando. Ah, y si yo hago esto, ¿por qué lo hago? ¿Qué me hace sentir esta situación? Entonces esa es la manera de que tú puedas ir identificando en dónde estás parado, con qué herida estás. Por lo menos esta, que es la primera, que estoy dando las características. Hay muchas más, ¿sabes? Y bueno, y todo depende de la historia de la persona. Cabe destacar. Lo bueno es, quiero que sepan, que en cualquier situación que estés pasando, pero es que cualquiera, mientras tu intención, tengas voluntad, es importante tener voluntad de querer hacer un cambio, de encontrar respuestas, de querer entender qué es lo que estás pasando, de que sientes de que quieres hacer algo por ti. Eso es lo que vale para que exista el cambio increíblemente, de verdad, porque ya lo que tú vas a la sesión es a contar tu historia porque ¿sabes qué? Necesito un cambio. Entonces vas, se encuentra la raíz y se hace el cambio de reprogramación. Pero tu vida no se basa en solo una creencia, se basa en mucho. Nosotros estamos armados por demasiados programas, desde los que venimos con nuestras vidas pasadas, de nuestros ancestros, más las que nos hacen aquí, más la cultura y todo esto. Entonces es importante siempre estar en esta constante pregunta, en qué me gusta, qué hago, estoy bien donde estoy. Vale, esto es al nivel general. A pesar de que hablé de la herida del abandono y de estas características, en general eso te va a ayudar en tu vida para poder ir identificando de qué manera te sientes, de qué puedes hacer por ti. Eso es una manera también de aprenderte a escuchar. Es importante que te aprendas a escuchar, porque a veces creemos que, no sé, de que estamos bien y resulta ser... Hay muchas personas que me llegan en las sesiones y me dicen, no, yo no le tengo rencor. Voy a poner un ejemplo. Una persona en una sesión que me llega por un tema de infidelidad y el detalle estaba en que en su casa había vivido, su padre había sido infiel a su mamá, entonces se estaba repitiendo de manera inconsciente el patrón, a pesar de que esta persona no quería eso para su vida, pero se repitió el mismo patrón porque
creció en esa energía y inconscientemente eso es lo que buscamos. Así no lo querramos nosotros, eso es lo que encontramos porque de manera inconsciente siempre vamos a traer con lo que nosotros crecimos. Entonces recuerdo de que ella decía de que ella ya no le tenía rencor a su papá. Y en una de las cosas que ella me está contando de su papá, me cuenta y me dice de que ella se recuerda que ella de niña vio a su papá darle una nalgada a una persona, a su tía. Le dio una nalgada. Y yo le dije, y ella me dijo que no le tenía rencor. Y yo le dije, ahora quiero que trates de ir de ese momento, imaginariamente, que va a ese momento, recuérdalo y dime qué te hace sentir al ver a tu papá hacer eso. Y dijo, oye, no me gusta, no me agrada. Ese tipo de cositas son los que nos ayudan a ver o a entender cuando nosotros tenemos ese resentimiento o rencor que a veces creemos que lo sanamos. ¿Qué pasa? Que no lo tenemos aquí tan presente en nuestra conciencia. No es que estoy como molesta con mi papá porque hizo tal cosa. No. Tenemos que irnos a ciertos eventos para poder saber cuando te conectas con esa emoción, por decirlo de alguna manera, o con ese momento es que pues, es que ya va, esto no me agradó, esto me molestó. Y ahí es donde se van guardando, es lo que llamamos resentimiento, esas cositas que se van guardando, porque así estamos formados de muchos resentimientos que no los tenemos conscientes. Entonces, para eso son las indagaciones, ¿vale? Para que tú puedas identificarlo, porque a medida que tú vayas soltando tus resentimientos, te vas liberando de tanto remordimiento, tu energía se va elevando, mientras vayas haciendo conciencia de ello. Voy a leer. Yo indagué mucho y al final terminé enojándome con el mundo. Sí, suele pasar, cariño. Y es normal, porque a veces nos encontramos con tantas cosas que tú dices, no puede ser. ¿Y cómo puede ser esto posible? ¿Cómo yo pude estar aquí y no me di cuenta? ¿Cómo pude estar tan ciego y no lo vi? ¿Cómo no lo pude ver antes? Y creo que es parte del proceso. Hay que tener un poquito de comprensión con uno mismo, ¿vale? A veces a mí, en un momento de mi vida, yo también pensé, y es normal pensarlo, que con la edad que tengo ahorita, me gustaría, porque antes no podía verlo todo lo que veo ahorita, y era porque simplemente no me correspondía. Tenía que vivir todas esas experiencias para hoy en día hacer lo que hago a través de mi experiencia, ¿vale? Con todo lo que he vivido, y gracias a eso estoy aquí y soy lo que soy ahora. Pero es un proceso. Por eso es que lo que pasa, a veces tenemos tantas cosas a la vista y no las vemos, y cuando las vemos a veces nos decepcionamos porque tú dices, oye, como tanto tiempo pude estar aquí y no lo vi, como no lo pude ver de otro lugar. Pero bueno, hay que ser comprensivo, es parte del camino. Y así era que tocaba, porque al final esto es lo que nos ha formado y lo que nos ha hecho ser lo que hoy en día somos. Así es. Fue más todo el abuso que me daba tanta rabia. Sí, bueno, todo se puede sanar. Quiero que sepas que yo creo que eso es lo más importante, tener conciencia de que mientras tú quieras, todo se puede sanar. Gracias por el apoyo igual, y a ustedes por estar aquí de verdad y por escucharme. Quería darles esas características y bueno, invitarlos a que se aprendan a escuchar sus emociones. Vamos a ver cómo desde el espacio deportivo, claro que sí, qué bueno, que aprendan a escuchar sus emociones, que aprendan a identificar en dónde están, cómo se sienten, las emociones que sienten, que vayan a sus recuerdos, que no sientan. Mira, nosotros nos enseñaron a olvidarnos de las cosas que nosotros vivíamos, porque hay muchas cosas que nos duelen que es preferible no tocarlas, y eso es lo que suele pasar. Así nos criaron a todos. Pero quiero que sepas que cuando estás en este despertar y tú vas allá, es simplemente para poder entender tu presente. Tienes que ir a tu infancia. Y hay mucha gente que quiere acomodar su vida y no quiere volver a ese espacio. Pero ahí quiero que sepas es que están las respuestas de todo lo que tú estás viviendo en tu presente. Cuando tú lo entiendes y lo comprendes, cambia tu perspectiva. Créeme que todo empieza a cambiar. Por eso es que digo que tienes que tener voluntad, porque esto no se puede obligar, simplemente que tú quieras,
que estés cansado o de que quieras hacer una transformación. Y ese es parte del camino. Todos tenemos maneras diferentes, ritmos diferentes, y de la manera que lo quieras hacer siempre es válido mientras que tú quieras hacer algo por ti. No sé si tienen alguna pregunta o algo al respecto, con respecto a esta herida del abandono precisamente. No sé si quieran hacer alguna pregunta o algo. Qué bueno. Pero bueno, chicos, nada, les quería hablar de estas características. Voy a hablar de las 5 heridas. En otro en vivo hablaré de las que restan. Iré dando características de cada una de ellas para que sepas en qué proporción la tienes y qué puedes hacer por ti. Porque el hecho de identificarlas, también el hecho de hacer conciencia te hace en que empieces a tomar acciones diferentes, ¿ok? Porque no es simplemente concientizar. Bueno, ya yo sé al respecto de esta situación que estoy pasando, entonces, ¿qué puedo hacer con ello? Quiero que sepas que todas las situaciones siempre vienen a mostrarnos algo y el camino no es fácil, no es difícil, simplemente hay que aprenderlo a recorrer y al final lo que queremos llegar es tener más comprensión, ser más comprensivo con nosotros, con las personas que estuvieron en ese momento, con nuestros padres o las personas que nos hayan cuidado, y así podemos entender y hacer más llevadero este tema de nosotros mismos. Voy a leer. Mi padre no es narcisista, pero las dos últimas parejas que tuve así. ¿En qué influencia estaría al respecto? ¿Vale? Habría que indagar, porque la verdad, sí, de la primera de mí no son narcisistas, pero las parejas, sí. Pero lo que sí te puedo decir, con lo poco que estás diciendo, es que indiferentemente, a lo mejor hay parte de la historia que tú no sabes, porque esa es otra cosa. A veces nosotros, por ser niños y cuando estamos en ese hogar, a veces creemos una cosa porque nosotros no hacemos nuestra historia, nuestra película, y resulta ser de que es otra. Y a lo mejor tú piensas que no son narcisistas, ¿ok? Pero sí te voy a decir, si tú estás atrayendo a parejas de esa manera, es porque inconscientemente lo tienes. Entonces hay que indagar para saber por qué razón tú atraes o por qué de manera inconsciente si tienes esa energía y qué te viene a mostrar a ti. ¿Qué sientes tú que te viene a mostrar una persona narcisista a ti? Es una buena pregunta para ti. ¿Qué te hace a ti estar ahí con esa persona? ¿Por qué? Fíjate, a lo mejor nunca te has puesto a pensar. Por eso te digo, tienes que indagar o entender tu historia. Y quiero que sepan, no es que ustedes se lo van a preguntar una vez y me puse a pensar y ya me llegó la respuesta. Ay, no, Dios mío, ojalá eso fuera así. Quiero que sepan y tengan conciencia de esto. Del 100%, el 90%, señores, es inconsciente. No lo vemos. Porque siempre, no, yo no he encontrado nada. No, es que mis padres no eran narcisistas. No está a simple vista, señores. Recuerden que todo esto es obtenido en la infancia y no teníamos por qué entenderlo. Éramos niños, ¿ok? Quiero que entiendan eso. No se ve a simple vista. Hay que aprender a indagarse y hacerse preguntas una y otra vez, para poder entender las situaciones. Las respuestas ojalá no llegaran de inmediato. Para que te lleguen de inmediato, para eso es una sesión. Llegamos a la raíz, ya la concientizas y ya se hace el trabajo diferente, ¿ok? Pero cuando tú te estás autoindagando, en la primera, con que solo una vez te preguntes, no es que te llega la respuesta. Tienes que preguntarte constantemente, ¿sabes? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que recordar? ¿Qué fue lo que yo no vi? ¿Sabes? Porque cuando nos tenemos en una historia, les voy a poner desde mí. En mi infancia, mis padres no discutían al frente mío. Y eso no quiere decir
o eso a mí me mostró de que eso estaba bien. Pero cuando estoy adulta, me doy cuenta que la realidad era otra, que no era que ellos estaban bien. Y eso fue lo que a mí me quedó en mi inconsciente. Esa energía, la real de que ellos no estaban bien, fue la con la que yo me quedé en el inconsciente. Y eso es lo que yo viví de pequeña, pongo desde mí porque es el ejemplo más fácil, ¿no? Desde de mí de pequeña, eso fue lo que yo atraje. Entonces siempre nos vienen a mostrar algo, no lo tenemos a simple vista. Esto lo entendí mucho más adelante, cuando tú empiezas en esta autoindagación de ti mismo, es que empiezas a entender las situaciones. ¿Ok? O sea, esto es un camino. En una familia donde el padre y la madre estuvieron, puede pasar de que un hijo no crece con herida así, pero otro sí. Sí, claro. Todos somos diferentes y todos venimos al final a aprender situaciones distintas. No todos, porque sean hermanos, tienen que tener la misma proporción de la misma herida. No necesariamente. Nada, no tiene nada que ver. Todos somos diferentes, todos venimos con aprendizajes diferentes, todos tenemos conciencia distinta y incluso todos están en posiciones distintas. O sea, con esto te quiero decir, por lo menos, tengo 3 hijos, hablo desde mí, tengo 3 hijos, y las heridas de mi primer hijo no es la misma que de mi segundo, ni la de tercero. Son situaciones totalmente distintas. Eso se debe a cómo se sintió cada uno en la atención que recibió. Sí, correcto. ¿Sí? O sea, es la parte tuya que tú tienes que analizar de ti, ¿ok? De cómo tú te sentiste, de cómo tú vivías, de qué creas, qué historia te hiciste cuando estabas pequeño, por lo menos el ejemplo que di desde mí, de que mis padres nunca pelearon al frente mío, ¿ok? Ellos nunca discutieron al frente mío ni nada, pero no eran felices. O sea, de verdad, bueno, no sé, desde mi punto de vista, simplemente creo que se adaptaron porque en los tiempos de antes, bueno, tú no te divorciabas, simplemente estaban juntos y se aprendieron a convivir de esa manera. Pero cuando yo estaba pequeña, inconscientemente yo lo percibí de esa manera, pero conscientemente yo me hice una historia. Hay un matrimonio feliz que tiene no sé cuántos años juntos y todo perfecto. Pero no era la realidad. Sí, he pensado y digo que los narcisistas que han venido a enseñar amor propio porque no tengo autoestima. ¿Vale? No solo amor propio, hay muchas más situaciones que tienes que aprender. Aparte de eso, obviamente. Y si ya tienes consciente esto, es bonito porque ya sabes qué es lo que puedes ir haciendo ya teniendo conciencia, ¿no? Porque el hecho de uno tener conciencia de cada situación es para que hagamos algo, porque no ganamos nada con saberlo y no estamos haciendo nada al respecto. Entonces, en el momento que tú quieras hacer una transformación, un cambio, o empieces a hacer algo diferente con respecto a esta situación, dejarás de atraer este tipo de personas. Y si te falta algo por aprender, vendrá una persona de la misma manera. Porque hasta que tú no hagas el cambio, no se te va a dejar de aparecer la misma situación. Puedes cambiar de escenario, de país, de persona, pero hasta que tú no aprendas lo que tú tienes que aprender de estas personas narcisistas, no te dejarán de aparecer, digámoslo de esa manera. Así que bueno, chicos y chicas, agradecidos totalmente porque hayan estado aquí, hayan compartido parte de su historia. Espero que, bueno, que se haya entendido. Lo importante es que se lleven algo para reflexionar en su espacio, en su momento, en el que sea, tomándose un café, bañándose, pero que empiecen a reflexionar de su vida, de cómo están, de cómo se sintieron. Creo que recordarse simplemente entender tu historia no es para sentirse mal, y si estás desde la rabia, que es muy normal a veces estar desde la rabia, vale, buscar de ser más comprensivo contigo. No te vas a quedar desde la rabia y es posible poderlo empezar a ver desde otro lugar. Créanme que sí se puede, he ayudado a muchísimas personas y su vida ha mejorado. Y es progresivo, mientras tú quieras y tengas la disposición, todo es posible. Así que bueno, chicos, les envío amor incondicional a cada uno de ustedes. Quien diga que sí, lo recibe perfectamente. Y bueno, nada, esperando el próximo martes volverme a conectar. Y bueno, voy a dar los 4
heridas restantes en próximos en vivo. Ya iré avisando en mis historias a ver qué temas vamos a ir tocando. Y si quieren algo, alguna pregunta, alguna duda, lo que sea, me pueden escribir. Y bueno, cuando pueda les respondo, ¿vale? Un abrazo, me despido, chao.